el término steampunk en realidad hace referencia a un movimiento literario y de novela gráfica, incluso de película, que lo que hace es utilizar elementos del siglo XIX con una tecnología un poco más avanzada para el siglo XIX, pero que se basa en el vapor. Es decir, es estos artefactos a vapor, pero que a lo mejor te llevan a otro planeta, o hacen una serie de cosas que tienen una tecnología más cercana a la que nosotros tenemos ahora, pero están basadas tanto estéticamente como en cómo funcionan, por un lado en el vapor y por otro lado en esa estética del siglo XIX. Entonces el título me parecía interesante porque, aunque esta exposición tiene muchos elementos tecnológicos, porque tiene 2 vídeos, tiene audios que son con voz sintética, luego veréis que hay unas pantallas con identidades digitales en Instagram. En realidad todo eso lo que está dando vida es a unas mujeres que vivieron en la primera mitad del siglo XX, ¿no? De ahí estas fotografías, su fotografía de boda, que son fotografías, esta puede ser probablemente del año 1918, aquella del año 1916. Es una exposición que se divide en 3 capítulos y un epílogo, que en realidad es un prólogo que tiene que ver pues con la memoria familiar y también la memoria histórica, pero en concreto la memoria familiar de Nieves. Sí, todas son parte de mi familia. Ella es mi abuela paterna, aquella es mi abuela materna y ella es mi tía abuela. Entonces, claro, son identidades que quedan eclipsadas en la historia familiar por el marido, el padre, esas mitologías de mi abuelo, que vino de una pequeña aldea de Galicia y montó un negocio en Madrid con 3 tiendas, ¿sabes? Entonces siempre queda eclipsada esas figuras. Entonces a mí me interesaba realzarlas. Y de algunas es que no se sabe nada. Aquella fotografía ni siquiera es una fotografía real de Julia, porque nunca se casó ni tuvo hijos, entonces no hay una fotografía de ella, porque solo tienes fotografías si te casas y te sacan una fotografía en la boda. Entonces esa fotografía está encontrada en una tienda de segunda mano de Valencia y yo la he apropiado como mi tía, de la que no se sabe nada. Entonces el relato es eso, es una construcción de la memoria que es completamente ficticia. Se da el caso, como se ha dado el caso durante muchísimo tiempo, a lo largo de toda la historia, que las historias de las mujeres pues, han sido borradas porque han sido inscritas en genealogías patriarcales. Entonces la pregunta es, ¿qué haces cuando la narrativa de alguien está fragmentada, está olvidada? ¿Cómo puedes hacer que presente una existencia cuando no hay datos sobre ella? Para explicarme yo de alguna manera también, porque cuando miras hacia el pasado y miras toda lo que es la historia de tu familia y tu relación con toda esa memoria, al final tienes que encontrar una especie de genealogía y tienes que llegar a comprender por qué estás aquí, por qué hay todos esos traumas, por qué hay todas esas historias que están en ti, por qué te tomas estas decisiones, y a veces todo eso está en esa historia personal, que además es una historia por el tiempo que me ha tocado vivir, que yo nací en 1960, pues es una historia también muy silenciada, muy llena de lagunas, de silencios, de cosas que no se querían contar, que no estaba bien contarlas, porque, bueno, vivíamos como vivíamos. Entonces, claro, todos esos silencios y esa memoria que de alguna manera está perdida, a mí me interesaba mucho traerla al presente, reconstruirla con todos estos elementos visuales y también con esos elementos del sentimiento también. De alguna manera, como son familia mía, las reconstruyo con mi propio cuerpo y mi propio sentido, esa memoria, ¿no? Siempre es interesante esa dialéctica, sobre todo el simple hecho de estar presentando 2 figuras con una pareja el día de su boda y que los eclipsados sean ellos y en su lugar aparezca el cuerpo reencarnado, ¿no? Porque Nieves Correa es un artista de acción y el arte de acción lo que implica siempre es presencia. La particularidad de esta exposición es que son presencias las que se están invocando
o convocando de personas que ya no existen.